Muy buenos días al tribunal, muy buenos días a todas las partes conectadas y muy buenos días a todo el público en general. Eh, Previo a introducirnos al análisis concreto de los expedientes licitatorios, como así de la prueba incorporada a este debate, nos parece adecuado puntualizar y dejar en claro por qué son importantes el respeto de los principios básicos de toda contratación pública. Y tenemos que hacerlo porque si vamos a hablar de direccionamiento, lo que tenemos que explicar es por qué son muy importantes estos principios. Son principios fundamentales que no solo se encuentran en la normativa nacional, sino también se encuentran en la normativa internacional. Y que nuestro país se encuentra obligado a cumplir en todas las jurisdicciones, sencillamente porque hemos suscrito diferentes convenios internacionales en este sentido y porque la ley así lo establece. La comunidad internacional entera viene reclamando hace varias décadas el fiel cumplimiento y acatamiento a estos principios fundamentales. ¿Y para qué? Para prevenir la corrupción. En el presente, dado que, como dijimos, se trató de un caso paradigmático de corrupción, vamos a ver cómo estos principios fueron soslayados, fueron desoídos y hasta podríamos decir despedazados por los propios imputados, dado que hemos comprobado que se han violado de manera sistemática cada uno de ellos en las 51 licitaciones públicas objeto de esta causa. Todos sabemos que la contratación pública tiene una dimensión económica relevante para los estados y que supone movilizar recursos económicos para adquirir bienes y servicios. Y esto, señores jueces, también genera fuentes de trabajo, provoca mejoras en los servicios, que en consecuencia terminan repercutiendo en el bienestar de los ciudadanos. Por eso, la contratación pública desempeña un papel clave en la estrategia de un país como un instrumento esencial para lograr el desarrollo de una economía competitiva. Entonces, la inversión pública se constituye en una de las principales herramientas de la que dispone el Estado moderno para influir sobre la marcha de la economía. Y esto ya lo decía Maguiral en el año 1975. Pero también, esto también hay que entenderlo, la contratación pública, también desde antaño, es uno de los ámbitos más proclives y riesgosos para perpetrar actos de corrupción. Y justamente los porcentajes en el volumen de gasto público destinado a la contratación pública constituye un incentivo para funcionarios y privados corruptos. Esto también ya lo decía Medina Arnaiz en el año 1916. Así que la administración debería ser muy cauta y sumamente rigurosa al momento de disponer los fondos del Estado. Porque en definitiva, son los fondos de todos los argentinos y no de un gobierno. El gobierno tan solo los administra y los debe administrar bien, con estricto apego a estos principios elementales. Y que justamente, dado el alto impacto en la contratación pública y el volumen de los recursos económicos que se manejan, es necesario evitar de manera firme que tanto los actores del sector público como los del sector privado que intervienen en el proceso desvíen fondos públicos en su propio interés o lleven adelante también prácticas corruptas. Esto indica entonces la imperiosa necesidad de que el Estado lleve adelante contrataciones transparentes, honestas, que aseguren la concurrencia, la sana competencia, la máxima publicidad, la igualdad de todas las partes. Como dijimos, la relevancia de la transparencia en la actividad estatal no es una decisión de un gobierno, es una obligación de los funcionarios. Y esto tiene que quedar claro. El Estado asumió, a partir de la propia ley, y de la incorporación también de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en nuestro sistema interno esto. Por ello, tanto las disposiciones atinentes a la prevención y a la represión de la corrupción, como los principios de igualdad de trato, transparencia, concurrencia, leal competencia, como así los criterios objetivos de adopción de decisiones, se tornan obligatorios. Son obligatorios, señores jueces. Y fíjense que tanto es así que el artículo 14 del régimen de contratación de la administración, establecido por el decreto 1023 del año 2001, establece que los funcionarios
que aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que su culpa, dolo o negligencia causara en el Estado Nacional. El artículo 3 establece una serie de principios generales a los que debe ajustarse las contrataciones. Primero de todos, razonabilidad del proyecto y la eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido. La promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. La transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones. La igualdad de tratamiento para todos los interesados y para todos los oferentes. Y de manera muy especial se establece en el último artículo, y escuche bien porque es muy importante, desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una observancia rigurosa de los principios enunciados. Rigurosa de los principios enunciados. En el presente caso, nosotros ya lo adelantamos y vamos a ver a continuación, lo vamos a ver en el día de hoy, estas medidas de prevención de la corrupción no solo fracasaron, sino que fueron destrozadas por la propia administración pública, por las empresas contratistas beneficiadas y por las empresas que acompañaron las licitaciones para simular una competencia inexistente. Lamentablemente para nuestro país, hemos podido detectar en todas las licitaciones un apartamiento permanente de las reglas administrativas más básicas, así como una inobservancia grosera de los principios universales que debe regir una contratación pública. De allí es que sostenemos que todas las licitaciones fueron una ficción, fue un montaje que aparentaba una legalidad que fue inexistente. Todos sabemos, deberíamos saber, que la licitación pública es el procedimiento que la administración, por regla general, debe seguir para seleccionar a sus contratistas. Para Mayral consiste en una invitación públicamente dirigida a todos los posibles interesados para que presenten ofertas, seguida por una etapa de evaluación, en la cual la administración elige aquella que considera más conveniente. Gordillo sostiene que la licitación es un procedimiento administrativo cuya finalidad es seleccionar al sujeto de derecho con quien se celebrará un contrato. Constituye un pedido de ofertas efectuado en forma general al público o a cualquier empresa inscripta en el registro creado a tal efecto. Marienhoff entiende que la licitación pública consiste en un procedimiento de selección del contratante de la administración pública que, sobre la base de una previa justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, tiende a establecer qué persona o entidad es la que ofrece el precio más conveniente para la administración pública. Puedo seguir citando distintos autores, creo que no viene al caso. Lo que quiero resaltar es cuál es la idea que subyace de estas definiciones y de otras más sobre licitaciones públicas, y sirve para que se conozca, de alguna manera, qué es lo que se pretende con una licitación pública. Lo que se pretende es que se conozca pública y ampliamente la convocatoria, a fin de que los posibles interesados realicen sus ofertas. Y de esta manera, el Estado o la administración contarán con un gran número de empresas y ofertas para seleccionar a la más conveniente, al más idóneo, para los intereses que le fueron confiados. No nos olvidemos de esto, los intereses que le fueron confiados a los gobiernos. En doctrina se ha discutido mucho cómo debiera valorar la administración pública cuál es la oferta más conveniente. Esto es, se preguntan, ¿aquella que ofrece el precio menor? ¿Aquella que ofrece las garantías necesarias de que va a cumplir el contrato? ¿Aquella que asegure una mejor solvencia, calidad, efectividad? ¿Aquella que asegure, además, que va a cumplir en el tiempo con la ejecución del contrato? Miren, Gordillo a mi modo de ver, nos proporciona una visión interesante y amplia de la cuestión, porque a su criterio un factor que hace menos ventajosa a la oferta es la deficiente capacidad técnica o financiera de la empresa en relación con la índole y la magnitud del trabajo que se le encomienda. En igual sentido,
la Procuración del Tesoro postula que no solo se debe realizar una ponderación del precio más conveniente, sino también una motivación más cuidadosa y precisa en el acto respectivo, más allá de lo que implica solamente el precio. Entonces se afirmó que la apreciación de la oferta más conveniente es una facultad que, si bien es discrecional, en manera alguna puede estar exenta del sello de razonabilidad. Esto lo podemos ver, dictamen 114 de... está en pantalla, creo. No, esto no. 114, 124. Todo esto, lo desarrollado, va en línea con lo que establece, ni más ni menos, que el artículo 18 de la Ley de Obra Pública 13.064, cuando prescribe que la adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que luego de la presentación de las ofertas de las empresas, viene un proceso muy importante y de mucho estudio, con el fin de determinar cuál de las ofertas es la más conveniente para el Estado. De allí que la Comisión de Estudio de Proyectos o el órgano de administración deberá indagar necesariamente en la eficacia de esta contratación con la administración. Esto es, lo que se debe hacer es seleccionar al mejor de los candidatos independientemente del precio. Por eso se debe realizar un estudio muy profundo, y no solo de la oferta, sino también de la situación general de la empresa. Entonces, una administración pública sana y cuidadosa de sus recursos deberá ponderar la capacidad real de la empresa económica y financiera, la experiencia específica en el rubro, la calidad del producto ofrecido, la historia de la empresa, los antecedentes de la empresa, la cantidad de horas asignadas anteriormente y en el momento de la contratación, el grado de cumplimiento de los plazos. Y así deberá rechazar a todo operador económico que haya dado muestras de no ser fiable. A la par, deberá evaluarse si este operador brinda las garantías necesarias para cumplir con el trabajo encomendado, en el tiempo estipulado en la convocatoria, como también la consecución de los objetivos de sostenibilidad. En suma, se deberá ponderar si el ganador realmente es la mejor opción y se asegura el máximo rendimiento y eficacia dentro del conjunto de los oferentes disponibles. Va de suyo que estas observaciones requieren de un análisis exhaustivo. Un análisis exhaustivo por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo, y que por lo general sean muchos meses de trabajo. Y esto lo ha aplicado claramente y lo desarrolló Leandro Marín en este juicio, y la enorme mayoría de los testigos que fueron preguntados. Me refiero a Iguacel, Mones, Toda, Copiloto y Bueno, porque debe efectuarse no solo un estudio, un análisis del tedioso trámite administrativo. Y digo tedioso porque cuando uno analiza el trámite administrativo desde el pliego de bases y condiciones para adelante, la presentación de la oferta, uno ve que son expedientes muy voluminosos, donde hay mucha información. Entonces, no solo el tedioso expediente administrativo, sino también los antecedentes y las obras comprometidas. Y en síntesis, una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa más conveniente, no al empresario amigo. Nosotros vamos a ver que en 47 de las 51 obras asignadas a Lázaro Báez, como adelantamos, esta relevante función la debió cumplir la Comisión de Estudio para la Preadjudicación de Santa Cruz. Y quiero adelantar que nos encontramos en condiciones de asegurar que nunca se hizo un análisis real, serio y detenido de las ofertas. La enunciación de algunos casos burdos que vamos a explicar ahora bastará para evidenciar y graficar esto. Pero basta ver también la rapidez con la que se actuó, la celeridad del proceso de licitación. Digo,
Basta mencionar algunos casos burdos para evidenciar y graficar esto que nosotros estamos haciendo referencia. No hubo estudio, ningún tipo de estudio de las ofertas. Y nos muestra, nos empieza a dar una muestra que no solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después. Porque no hubo ningún tipo de control. 4 casos voy a mencionar. 4 licitaciones convocadas para la realización de obras públicas en Santa Cruz. Todas estas licitaciones públicas tienen en común que se realizaron de manera simultánea, con una inadmisible celeridad y urgencia que por supuesto no estaba justificada, lo cual es un verdadero despropósito, teniendo en cuenta los principios recientemente enumerados y que vamos a explicar con más detenimiento. Y por supuesto, también los montos millonarios que el Estado debía erogar. Vamos a ver 4 licitaciones solamente, en donde existe una coincidencia temporal en la convocatoria, en la designación de la comisión de preadjudicación, en la apertura de los sobres, en el estudio de la comisión de preadjudicación, estos quieren estudiar la oferta, en la preadjudicación, la adjudicación y la contratación de la empresa seleccionada. Es decir, tramitaron todas en forma paralela. Estas 4 licitaciones fueron convocadas a fines del año 2006 y culminaron a principios del mes de marzo del año 2007 con la contratación de las empresas de Lázaro Báez. Un dato que no podemos soslayar es que los contratos fueron firmados a escasos 2 meses de comenzar la veda invernal. Por lo cual, tal como lo estipulaba los pliegos de bases y condiciones del contrato, no se iba a poder trabajar por ese término. Lo que demuestra la falta absoluta de oportunidad, de previsión, de control, análisis y cuidado de los bienes públicos. Voy a ir a la primera licitación, expediente DNB 12309. Fue convocada para la pavimentación de 39 kilómetros en la Ruta Nacional 288, tramo Comandante Piedrabuena, Estancia La Julia, por un presupuesto mayor a los 192 millones de pesos. Los oferentes, Can Costilla, Austral Construcciones, Gotti, Petersen. Es fácil ver, a partir de esto, 3 empresas de Lázaro Báez y una cuarta de cortesía, que realizó una oferta por arriba del 20% permitido y fue descalificada. Es muy fácil deducir, a partir de lo que estamos viendo, que no había competencia. Competían solo las empresas de Báez entre sí. Digo, en atención a que la competencia era ficticia, sin lugar a dudas, la Comisión de Preadjudicación, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, el Secretario de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación, debieron haber impedido llevar adelante esta licitación de esta manera y desechar la oferta, porque no había una verdadera competencia. Y nótese que una vez adjudicada la obra a Gotti, fíjense, se la cedió a Austral Construcciones. Es decir, burlando todos los principios de la licitación pública, la empresa ganadora adjudicataria del contrato se lo cede sin más y la administración lo permite. El pliego, como no podía ser de otra manera, ya lo vamos a ver, el pliego establecía el término de 3 años para realizar 39 kilómetros. La obra se extendió, escuchen bien, 120 meses. Ahí lo vemos en línea de tiempo. Casi 120 meses a partir de reiteradas solicitudes de ampliación de plazo, que fueron convalidadas por la administración sin control. Así todo, la obra no finalizó, con lo que implica un inconmensurable perjuicio. Vamos a la segunda obra que, insisto,
tramitó en forma paralela. Expediente 10.477, convocada para la repavimentación de 67 kilómetros en la ruta 281, tramo Puerto Deseado, Empalme Ruta Nacional 3, por un presupuesto mayor a los 93 millones de pesos. ¿Quiénes compiten? Estamos hablando de licitaciones simultáneas. Can Costilla, Austral Construcciones, Petersen. Una vez más, dos empresas de Lázaro Báez, una tercera de cortesía, que en esta oportunidad no presentó una oferta mayor, sino que presentó una garantía incorrecta y fue descalificada. Es fácil deducir, teniendo en cuenta esta licitación y la anterior, que solo competían las empresas de Báez entre sí. Y por esa razón, la competencia era ficticia. Nuevamente, la Comisión de Preadjudicación, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, debieron desechar la oferta por aplicación de la ley provincial que así establece que no había competencia. La ganadora fue Can Costilla, con una cotización que supera el monto del 15,31%. La obra, que según el contrato debía realizarse en 24 meses, se extendió por el doble de tiempo, producto de 3 modificaciones de obra que fueron autorizadas sin razonabilidad, ya las vamos a ver, y que produjeron una modificación del monto del contrato de casi el 20%. Todo esto fue permitido para encubrir también los atrasos de la empresa con un inconmensurable perjuicio patrimonial. Vamos a la tercera licitación en forma paralela, la 6747, convocado para la pavimentación de 22 kilómetros de la ruta 40, tramo Gerayque-Punta Loyola, un presupuesto de 121 millones de pesos. ¿Quiénes son los oferentes? Can Costilla, Austral, Enute con Goti, Petersen Cruz. Nuevamente se presentaron dos empresas de Lázaro Báez, una tercera de cortesía, que en esta oportunidad nuevamente presentó una oferta superior al 20% y fue descalificada. Dada la experiencia de Petersen, ya lo vamos a explicar igual con mayor detenimiento, es inadmisible ese error, porque se considera que su presentación fue aparente para simular competencia. Entonces, es muy fácil deducir que solo competían las empresas de Lázaro Báez entre sí. Y por esa razón, la competencia era ficticia. Por eso, frente a este escenario, sin lugar a dudas, debieron también desechar la oferta por aplicación de la ley provincial y porque no había competencia. Sin embargo, fue adjudicada a la UTE Austral Construcciones Goti. Sobre UTE ahora se va a expedir el doctor Mola, con una cotización que superó el monto del pliego de 17,74%. En esta obra se demuestra claramente la falta de previsión del proyecto. Se solicitaron 5 modificaciones de obra y diversas ampliaciones de plazo que fueron habilitadas una y otra vez por la administración pública para encubrir los atrasos. Las consecuencias están a la vista. El pliego establecía el término de 36 meses para pavimentar 22 kilómetros y la obra se extendió 67 meses y 24 días. El último expediente que voy a mencionar, convocado para realizar un enripiado de 195 kilómetros en la ruta 9, tramo ruta nacional 3 y ruta 40, por un presupuesto de casi 200 millones de pesos. Fíjense los montos también, ¿no? Este es el expediente 9067. Todas estas, insisto que todas estas licitaciones fueron tramitadas en forma paralela. ¿Quiénes fueron los ofertantes? Can Costilla, Austral Construcciones, Petersen. Nuevamente se presentaron dos empresas de Lázaro Báez y una tercera de cortesía que presentó una oferta superior al 20% y fue descalificada. Digo, la torpeza sistemática de la empresa a esta altura nos persuade acerca de entender una complicidad criminal. A pesar de que solo competían las empresas de Báez entre sí, no rechazaron las ofertas, no perdieron las garantías, no hubo sanciones, no hubo comunicaciones al registro. La ganadora, Austral Construcciones,
con una cotización que supera el monto del pliego en un 19,31%. Es decir, como en los casos anteriores, hubo un aumento discrecional del monto, en este caso de casi 39 millones de pesos, merced a esta cartelización. Un dato que muestra la connivencia entre la administración y el contratista es que apenas 4 o 5 días antes de la apertura de los pliegos, Vialidad firma un convenio con AGDP en el que se compromete, AGDP Vialidad Nacional firma un convenio con Vialidad Provincial, para que se entienda, en el que se compromete a financiar la suma de 238.248.064,42 centavos. ¿Está bien? Para que se entienda, se convoca a licitación, estamos hablando de un presupuesto tentativo de 200, en realidad el presupuesto era de 199.680.000 pesos. Este era el presupuesto, ¿no? Y los oferentes se tienen que ajustar a este presupuesto. Bien, dijimos, 4 o 5 días antes de la apertura de los pliegos, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial dice, vamos a financiar esta obra. ¿Está bien? Y nos comprometemos a financiarla en este monto que estamos viendo. 238.248.064,42 centavos. Perfecto. ¿Saben qué, señores jueces? Esa suma exacta es la que ofertó Lázaro Báez. Exactamente. Hasta con centavos. Entonces, esto nos muestra una connivencia inadmisible entre la administración, que debe proteger los recursos del Estado, con uno de los contratistas. Y acá podemos sacar muchas conclusiones. O bien que Báez conocía de antemano el monto exacto que se iba a financiar, o que el convenio fue firmado con fecha en blanco y después de la apertura considerado el precio. No lo sabemos. Cualquiera de las hipótesis que nosotros podamos imaginar muestra un beneficio indebido a uno de los contratistas del Estado, Lázaro Báez. Estamos hablando de mismos montos. 5 días antes de que se abran los pliegos, señores jueces. Esto, cuando nosotros analizamos estas circunstancias, son las que prácticamente no podemos creer que sucedan. Por eso es que decimos que los expedientes hablan. Y por eso es que decimos que nos gritan los expedientes. Basta analizarlos, están ahí. El pliego establecía el término de 3 años para la ejecución de la obra. 3 años. La obra, además de tener un monto sobrevaluado, se extendió por casi 9 años. Debido a las constantes modificaciones de obras y extensiones de plazo que otorgó la administración. Lo expuesto es tan solo una pequeña muestra de lo que vamos a ver hoy. Pero sí nos permite dejar en claro que no solo hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y la cartelización, sino también que la falta de un adecuado control tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto, señores jueces, era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de los más altos cargos del Poder Ejecutivo. Es que el trámite de estos expedientes deja en evidencia la ausencia absoluta de control, la discrecionalidad, el direccionamiento hacia el grupo económico. Fíjense que si se observa con atención,
todas las convocatorias analizadas fueron autorizadas por el presidente de la AGBP, Juan Carlos Villafañe, en el mes de diciembre del año 2006. La DNB 9067, el 1 de diciembre. La DNB 10477, 67427, el 26 de diciembre. La DNB 12309, el 28 de diciembre. El acta de apertura de los sobres fue realizada por Villafañe, en todos los casos, el 29 de enero del año 2007. La preadjudicación fue realizada por Villafañe, presidente de AGDP, en todos los casos, el 27 de febrero del año 2007. Y la adjudicación realizada por Villafañe, en todos los casos, 5 y 6 de marzo del año 2007. Es decir, con una rapidez asombrosa, con una publicidad prácticamente nula y recurriendo en todos los casos a la firma ad referendum del directorio, que solo habilitaba la firma en casos de urgencia, nos muestra que todo esto estaba diseñado y aceitado para que la maniobra se realizara sin demoras ni contratiempos. La falta de control real y de recaudos puede detectarse con tan solo observar la actuación desdibujada que tuvo la Comisión de Estudios de Ofertas para la Preadjudicación. Miren, como anticipamos, en cualquier licitación tiene un rol de control dirimente, sumamente relevante para elegir la oferta más conveniente y establecer un orden de mérito entre ellas. Y en este sentido, habíamos mencionado Leandro García, quien se hiciera cargo del distrito 23 en Santa Cruz, cuando cambió la gestión administrativa, esto es el año 2016, explicó que en vialidad, este análisis en vialidad, estamos hablando de licitaciones por convenio, 47 licitaciones por convenio, que la adjudicación, el llamado y la convocatoria se hizo en vialidad provincial. Leandro García dice, en vialidad nacional, este análisis es muy exhaustivo y dura mucho tiempo. Incluso aclaró que existe una unidad permanente conformada por un grupo de profesionales, ingenieros, abogados, que de manera interdisciplinaria deciden luego de un análisis exhaustivo. El propio Chediak expresamente mencionó, el proceso de la oferta hasta la firma del contrato lleva aproximadamente entre 6 meses y 1 año. Entonces, la comisión tenía una misión: analizar los balances de los ofertantes, los antecedentes, la capacidad de contratación de la empresa, verificar los certificados para la adjudicación, establecer si las empresas tienen alguna relación entre sí, si son parte de un mismo grupo económico, porque en ese caso no habría competencia, la idoneidad de los representantes técnicos, la posibilidad real de cumplir con su tarea, el estado de cumplimiento de las obras adjudicadas con anterioridad, la nómina de los equipos para realizar la obra, la disponibilidad real de esas máquinas, la calidad del material, la razonabilidad del plan de trabajos, su posibilidad real de cumplimiento. Todo esto, señores jueces, todo esto lleva un tiempo considerable. Es imposible realizar un estudio de un día para el otro, como ha ocurrido en estos casos a lo largo del juicio. Hemos detectado en 11 casos que la comisión para la preadjudicación fue conformada con posterioridad a la apertura de los sobres. Se abrían los sobres y después se conformaba quién iba a controlar esto, lo cual es absolutamente irregular, porque lógicamente debe conformarse antes de conocer quiénes son los ofertantes. En otros casos, hemos detectado que si bien la comisión se conformó al momento del llamado a licitación, luego de producida la apertura de los sobres y sin justificación alguna, se modificó la conformación, como sucedió con Gem y Pereira en 4 oportunidades. Y como dije, a los puestos debemos agregar
los tiempos irracionales para el estudio, porque dejaron en evidencia la arbitrariedad de las decisiones. Hemos detectado casos en los que el estudio se realizó en tan solo, y escuchen bien, 24 horas, o en 2 o 3 días. Algo que es realmente inaudito, y nos preguntamos, ¿qué control real se ha realizado? Hemos comprobado en este juicio que los integrantes de la comisión y el presidente de AGBP no realizaron ningún análisis serio respecto a las empresas ofertantes y nadie los controló. Y esto fue determinante para el direccionamiento, pues en todos los casos debieron dictaminar sugiriendo la descalificación del grupo empresarial. Y esto nunca hubiera ocurrido, señores jueces. Por eso hablamos de órganos de control parasitados. La corrupción parasitó en este expediente a los órganos que debían controlar, con excepción de algunos casos que ya vamos a mencionar. Y quiero mencionar un ejemplo que a nosotros nos resultó paradigmático también de esta falta de control, y lo que constituye la licitación DNB 1615. Esta fue convocada para la restauración y remediación de 9 canteras en la Ruta Nacional 3 por un presupuesto de 75 millones de pesos. En este expediente, ya no nos va a sorprender seguramente, los ofertantes fueron Cani Costilla, Austral Construcciones, Petersen Tire Cruz. La empresa ganadora, Austral Construcciones, con una cotización mayor a los 82 millones de pesos. Por supuesto, esto elevó el monto del presupuesto original. Y en este caso, el dictamen de la comisión fue realizado el 30 de enero del año 2007. Escuchen bien, por favor. El dictamen de la comisión fue realizado el 30 de enero del año 2007 y la preadjudicación tuvo lugar el 29 de enero del año 2007. Es decir, se preadjudicó antes de que se expidiera la comisión, lo cual es absolutamente inexplicable. Insisto, señores jueces, los expedientes nos hablan, los miramos y nosotros no lo podemos creer. Lo que sí, tengan la certeza que cada uno de los expedientes por el grupo de trabajo de esta fiscalía fue analizado con sumo detenimiento. Nos pasamos horas, días, meses analizando cada uno de los expedientes. Vamos a ver esto que estamos haciendo referencia ahora, cuando hablemos de direccionamiento, cuando veamos los expedientes, lo vamos a ver. Una reflexión final, se quiere, sobre este tema. La falta de fundamentos del dictamen elaborado en cada uno de los casos, sumado al escaso tiempo que se tomaba, en muchos casos menos de 24 horas, deja en evidencia el nulo control que efectuó a pesar de la trascendental tarea que tenían. Y esta modalidad descuidó decididamente los escasos recursos del Estado. Y recordemos que se debía proceder de manera rigurosa y exigente en este análisis. El proceso de licitación en sí, todos lo sabemos, no puede garantizar el cumplimiento legal de los pasos y fases que lo componen. El proceso en sí no puede evitar los abusos, las arbitrariedades y las ilegalidades. Y menos cuando existe un sistema estratégicamente diseñado y elaborado y concebido por los altos funcionarios de un Estado para ejecutar acuerdos espurios entre oferentes. Gobernantes y funcionarios honestos e íntegros hubieran bregado por realizar controles serios a los fines de resguardar los magros recursos del Estado. Todo esto se repitió en absolutamente todos los casos, y en consecuencia no es difícil advertir que no se salvaguardó debidamente el patrimonio común de los ciudadanos, de los argentinos,
el que este Ministerio Público está representando. Y como bien señala Gordillo, lo fundamental no es el cumplimiento de la forma, sino de la sustancia. Publicidad adecuada, máxima concurrencia de ofertas, mejor comparación de precio de oferta, precios más convenientes, control público, y sin olvidar principios que ahora me voy a referir: transparencia, equidad, eficiencia, que nos impone la propia Convención Interamericana contra la Corrupción. Un buen ejemplo del interés internacional en respetar estos principios puede verse en diversas directivas del Parlamento Europeo, que si bien obviamente no resultan aplicables a nuestro país, sí nos muestra y nos permite realizar una comparación con el mundo de cómo el mundo reaccionó a nivel mundial contra la corrupción. Y ahí podemos encontrar una visión muy amplia sobre la dimensión económica que tiene la contratación pública, como la importancia, el debido contralor y la prevención para evitar actos de corrupción. Y ciertamente la transposición de sucesivas generaciones de directivas en materia de contratación pública provocó un impacto muy positivo en la integridad en la contratación pública en algunos países europeos. Y esto lo traigo a colación para simplemente realizar una comparación. En la medida que ordenó ciertos procedimientos de preparación y de adjudicación de los contratos públicos, incrementó la publicidad y la transparencia en la contratación, extendió la aplicación de los principios de igualdad, no discriminación, publicidad, a la fase también de ejecución. Digo, el máximo transparencia. Y esto lo podemos ver, se pueden ver claramente en algunas directivas del año 2014, la directiva 24/23 de la Unión Europea, referida a la adjudicación de contratos de concesión, la directiva del año 2014-24 de la Unión Europea, también sobre contratación pública, o directiva del año 2014-25 de la Unión Europea, relativa a la contratación de entidades que operen en sectores de agua, de energía, de transporte, servicios postales, ¿no? Y que esta, a su vez, derogaba otras directivas. Digo, ¿y por qué me parece importante ponerlas de relieve? Porque estas directivas contemplan distintas medidas que deben incorporar los Estados miembros en general para prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción. Es decir, el objetivo es claro. Lo que se intenta a nivel mundial, que es lo que deberíamos intentar nosotros también, es reducir las posibilidades de corrupción. ¿Y cómo se reducen las posibilidades de corrupción? ¿Cómo hacemos? Bueno, respetando los principios. Principio de no discriminación, igualdad de trato, transparencia. Es básico. Estos principios se constituyen como básicos para la prevención del delito. El análisis que venimos desarrollando exhibe y grafica claramente que la comunidad internacional, el mundo entero, ha prestado atención y se encuentra alerta frente a la corrupción en la contratación pública. ¿Y por qué nos sirve este ejemplo? Porque mientras en Europa sonaban estas claras alarmas y alertas, y mientras el mundo estaba atento o intentaba estar atento a que no se vulneraran estos principios, en Santa Cruz estos principios fueron sistemáticamente destrozados. En Santa Cruz, la corrupción se materializó a partir de una serie de actuaciones de distinta naturaleza que supusieron principalmente la vulneración de la legalidad por el incumplimiento de la normativa y el quiebre total de la imparcialidad. Y esto lo vamos a probar ya en la audiencia de hoy. Y volviendo al ámbito local, hemos mencionado que para prevenir manejos irregulares que permitan la comisión de actos de corrupción, la comunidad internacional y la doctrina ensaya una serie de principios que deben ser guía en toda licitación. Y que fueron adoptados también por nuestro alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos. Al igual que el alto tribunal, la Procuración del Tesoro
establece que la libre concurrencia, la igualdad de interferentes, la publicidad y la transparencia son preceptos rectores y primordiales en toda contratación del Estado. Porque el procedimiento de licitación pública se encuentra imbuido de esos caracteres. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué está hablando tanto sobre esto? Porque es fundamental. Porque es fundamental para que se entienda lo que vamos a decir. Porque todo el mundo tiene que conocer qué fue lo que pasó acá. Porque todo el mundo tiene que conocer cómo debían hacerse las cosas y cómo se hicieron. Y fíjense, específicamente viene expresando desde hace mucho tiempo que la obtención de la propuesta más conveniente es la finalidad esencial que se persigue en el procedimiento de la licitación, cuya validez se hace acondicionada a la observancia de dos principios fundamentales: la absoluta igualdad entre los licitantes y el cumplimiento estricto de las cláusulas del pliego de condiciones. Un paréntesis. El pliego de condiciones es la ley. El pliego de condiciones es la ley. Ya lo vamos a ver cuando sigamos avanzando, pero quédense con esto. A pesar de estos principios, nosotros estamos en condiciones de asegurar que en ninguna de las 51 contrataciones públicas asignadas a Lázaro Báez se respetaron estos principios rectores. Y digo, estas máximas, transgredidas sistemáticamente como quedó establecido, son principios universales que deben regir toda contratación pública. Se imponen con un baremo objetivo de la cual ninguna administración puede apartarse. No puede apartarse si no quiere incurrir en arbitrariedades o aumentar el riesgo de corrupción. A lo largo del presente vamos a graficar las diferentes arbitrariedades cometidas en las contrataciones públicas, como así la discrecionalidad con que se llevan a cabo. Y van a apreciar claramente lo simple que fue vencer estas barreras cuando se instaura un sistema diseñado para ese fin. Brevemente, porque claro, estamos hablando de principios y de principios. Bueno, ¿qué son cada uno de estos principios? Bueno, los voy a explicar muy brevemente. Voy a empezar a explicar la implicancia de estos principios. Y voy a empezar por la libre concurrencia. El principio de libre concurrencia se hace normativamente el inciso B del artículo 3 del decreto 1023/01. La importancia que tiene este principio radica en que la finalidad perseguida al convocar una licitación es que se presente la mayor cantidad posible de postulantes. Para ello, o esto permite de alguna manera a la administración efectuar una mejor adjudicación entre todos los presentantes. Y en este sentido, entonces, la promoción de una amplia concurrencia de ofertantes en el marco de una contratación pública tiende entonces a garantizar la existencia de una verdadera competencia entre ellos. La Corte Suprema de Justicia, en concordancia con esto, ha dicho que el procedimiento de la licitación pública ha sido instituido como regla general con el propósito precisamente de que la competencia entre las distintas ofertas permita a la administración obtener mejores productos al precio más conveniente y evitar la existencia de sobreprecios. Entonces, la administración debe procurar recibir el mayor número posible de ofertas para obtener una mejor comparación de precios y así tomar la decisión que resulte más conveniente. Esto implica, señores jueces, la prohibición para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso a este procedimiento. Como introducir, por ejemplo, en los pliegos de bases y condiciones, cláusulas de carácter limitativo o restrictivo, porque conspiran justamente con la posibilidad de obtener la más amplia oportunidad de participación. A pesar de este postulado, digo, no solo nacional, sino también mundial, como veremos, en los pliegos de bases y condiciones en Santa Cruz se impusieron inadmisibles restricciones que transgredieron sistemáticamente el principio de concurrencia. Aunque les parezca mentira, señores jueces, los pliegos de Santa Cruz, los pliegos, que es la ley,
vedaban, hechos por los propios imputados, vedaban la posibilidad de ofertar a aquellos que no hubiesen realizado en los últimos 10 años obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Esto lo vamos a ver en todos los pliegos. Generalmente estaba en el pliego particular de condiciones, el artículo 2, puedo tomar cualquiera de uno de ellos, cualquiera de estas licitaciones. Se establece en el inciso I del 2 del pliego particular de condiciones, artículo 2, inciso I, como obligación por parte de la contratista de haber ejecutado obras similares en la provincia de Santa Cruz en los últimos 10 años. Incluso, algunos pliegos, además, exigía que se trate de obras contratadas con AGP, con la vialidad provincial. Y este requisito, como veremos con mayor profundidad, no surge de la normativa de la ley provincial, ni de su reglamentación, ni tampoco de la Ley Nacional de Obras Públicas. Es una exigencia extra leyem, impuesta de manera arbitraria por el comitente y por ende es absolutamente ilegal. La Oficina Nacional de Contrataciones estima: la concurrencia es un requisito de capital importancia dentro del sistema de selección del co-contratante estatal, en la medida en que permite que el procedimiento licitatorio se presente a la mayor posible de oferentes, lo cual se traduce en una mayor capacidad de elección en favor del Estado Nacional. Por tal motivo, el criterio para admitir cualquier cláusula limitativa debe necesariamente ser restrictivo. Deberán encontrarse debidamente expresadas en las actuaciones las razones que justifiquen la inclusión en el pliego de bases y condiciones particulares de cláusulas susceptibles de limitar la concurrencia de interesados y ofertantes. Por supuesto, no se advierten motivos en la memoria descriptiva, ni así tampoco en el pliego de bases y condiciones, ni en las especificaciones técnicas que vamos a ver a continuación, motivos que justifiquen las razones por las cuales se agregó esta exigencia. Y frente a lo expuesto, no hay duda que se trató de un mecanismo que afectó de manera burda los principios de igualdad, de tratamiento, de concurrencia de ofertantes, que rige la contratación pública. Y esto fue así para direccionar las licitaciones en favor de Lázaro Báez. Es claro que estas cláusulas ilegales limitaron la competencia nacional e internacional de posibles oferentes en las 51 licitaciones de las que estamos haciendo referencia, o por lo menos 47. ¡Ojo! Se limitaba la competencia de todos, menos de las empresas del Grupo Báez. Y de unas pocas más empresas que se presentaban en la maniobra. Austral Construcciones sí se le permitió, sin ningún tipo de condicionamiento, participar y presentarse de manera simultánea con varias de sus empresas. E incluso, como estamos viendo, se presentaban sus empresas en las mismas licitaciones. Y esto, a pesar que la propia normativa provincial, a nuestro criterio ilegalmente aplicada, lo vedaba. Hemos vislumbrado una sistemática transgresión a este artículo 32 de la Ley de Obras Públicas de Santa Cruz, que establece: la administración rechazará toda propuesta en la que se compruebe que un mismo oferente o representante técnico se haya interesado en dos o más propuestas. Esta normativa o esta regla también tiene un encuadre en el orden nacional. Y no obstante todo lo expuesto, esta fue una práctica sistemática a la que recurrió el Grupo Báez para eludir la competencia real y efectiva entre todos los oferentes en el marco de las contrataciones públicas en las que se presentaban las empresas del holding. En concreto, la práctica consistió en la concurrencia múltiple de estas empresas relacionadas entre sí a una licitación, sin que se rechazaran las ofertas, ni que se impusiera una sanción alguna por esta práctica. La comprobación de la existencia de vínculos societarios entre las empresas del Grupo Báez ya fue analizado en el día de ayer por el doctor Mola.
siendo las conclusiones a las que se arribaron aplicables entonces a todas las contrataciones en las que se hayan concurrido simultáneamente. Hay otro principio que a nosotros nos resulta fundamental, que se ha transgredido también, es el de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes. Y esto es un principio fundamental, que tiene la finalidad de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y de los derechos de los contratistas, oferentes y también particulares. Según Campos Monge, constituye una garantía para la administración en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista. Y este principio, la igualdad de oferentes, tiene como objetivo favorecer el desarrollo de una competencia efectiva, real entre los operadores económicos, que participan justamente en un contrato público, para evitar ¿qué? El favoritismo, la arbitrariedad por parte del poder adjudicador. Su fundamento, señores jueces, radica ni más ni menos que el artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando establece la máxima de que todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley. La Procuración del Tesoro Nacional ha sostenido, siendo la igualdad de todos los oferentes un principio esencial que rige el procedimiento de la contratación, resulta violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional toda actitud o comportamiento discriminatorio que beneficie a un licitador. A partir de este principio rector, el ente licitante no puede establecer cláusulas discriminatorias ni beneficiar con su comportamiento a uno de los licitadores. La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que toda actitud o comportamiento discriminatorio que beneficia a un licitador es violatorio del principio de igualdad. Todos los posibles oferentes deberán tener las mismas posibilidades de tomar conocimiento de la licitación y de participar en ella. Situación que vamos a ver en las 51 obras de Santa Cruz no se sucedió y se vulneró, como veremos, sistemáticamente de manera deliberada también este principio. Voy al último de los principios que voy a hacer mención ahora, el principio de publicidad. El principio de publicidad emana del artículo 1 y 36 de la Constitución Nacional. Hace referencia a la posibilidad de los interesados de acceder a la información acerca de la licitación en cuestión. La publicidad del llamado a licitación se erige como un principio fundamental del procedimiento, ya que determina el modo por el cual el licitante comunica al conjunto de la sociedad y a los posibles oferentes de este llamado, de esta convocatoria. Para que la oposición, la concurrencia y la igualdad no se vea menoscabada, es indispensable que la sociedad y los posibles oferentes o licitadores tomen cabal conocimiento del llamado a licitación. Con un suficiente tiempo para estudiar el proyecto, preparar la documentación necesaria y poder presentar la realización de la mejor oferta. Ya veremos que este principio elemental también fue vulnerado y transgredido sistemáticamente en todos los casos. Ello, a pesar de, como señala Marienhoff, el incumplimiento de este requisito de publicidad o su incumplimiento o cumplimiento irregular, constituye un vicio de forma que quebranta el principio o requisito de igualdad en la licitación. La Procuración del Tesoro ha sostenido que el incumplimiento de la publicación de los avisos por el plazo fijado fulmina el acto realizado con una nulidad. En definitiva, para lo que vamos a ver de acá en adelante, son contrarios a este principio la falta de una correcta publicidad. Son contrarios a este principio las circulares que modifican las condiciones de los pliegos, que no se publican al universo de los posibles oferentes, sino solamente a los compradores del pliego, transgrediendo la publicidad de los actos de gobierno. Las modificaciones de obras aparentes para evitar convocar a licitaciones públicas y la carencia de controles en la selección y adjudicación. Estos son principios que nosotros hemos mencionado y que parecería un poco tedioso. Digo, no son antojadizos, no son caprichosos. Tienen como finalidad prevenir supuestos focos de corrupción. Ni más ni menos. Su falta de cumplimiento es un indicio claro de corrupción. Y esto es así
porque es una realidad fáctica que la corrupción en la contratación pública ha estado siempre presente en gobiernos nacionales, provinciales y municipales, tal como lo aseguró el mismo presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, cuando prestó declaración testimonial en este juicio. Y digo, lamentablemente, la situación se ha arraigado, se ha naturalizado y ha acompañado a nuestra sociedad como parte irremediable de la contratación pública, infringiendo convenios internacionales suscritos por nuestro país. Y no debemos olvidar que nos comprometimos como Estado, Argentina se comprometió como Estado, cuando aprobamos en nuestro ordenamiento interno la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptar medidas preventivas tendientes a crear, a mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, la equidad y la eficiencia de tales sistemas. Además, tenemos que refrescar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fuera aprobada por la Ley 26.097, concretamente en el artículo 9, referido a contratación pública y gestión de hacienda pública. Nosotros, Argentina, nos comprometimos a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia, en criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Estos estándares se encuentran presentes en organismos que financian también obras públicas. Podemos mencionar, por ejemplo, las normas de contratación del BID del año 2011, que exige la igualdad de oportunidad para competir con los suministros de bienes, como así también exige observar altos niveles éticos, estableciendo un catálogo taxativo de prácticas prohibidas. Y lo mismo sucede con las normas para evitar la corrupción del Banco Mundial del año 2011, que fueron revisadas en el año 2014. Y recordemos también que ya en el año 2007, cuando en Santa Cruz hubo una catarata de licitaciones públicas asignadas a Lázaro Báez, la OCDE en paralelo afirmaba: la contratación pública ha sido considerada como la actividad gubernativa más vulnerable a la corrupción. Por eso, señores jueces, este tema se ha convertido en una preocupación mundial, tal como lo atestiguan iniciativas e instrumentos promovidos por diferentes organizaciones internacionales, la ONU, OCDE, el Consejo de Europa, la propia Unión Europea, en el ámbito de la prevención, como también en el ámbito de la represión. Y sin embargo, más allá de la normativa, a pesar de nuestra normativa interna, a pesar de estas recomendaciones, alertas internacionales, esto fue absolutamente e inexplicablemente desoído, omitido y soslayado durante 12 años en nuestro país. A pesar de, como ya adelanté, era fácil detectar estas maniobras ilegales. En especial, se tiene en cuenta la concurrencia de empresas del mismo grupo empresarial o amigos socios, o que en los diferentes contratos eran obtenidos incluso por las mismas personas, la misma empresa. Es imposible que esa habitualidad no fuera detectada. Es imposible que hayan pasado inadvertido ante años, ante la narices de toda la administración pública, porque era una situación fáctica, innegable y fácilmente detectable. A continuación, vamos a mostrar cómo fue posible esta maniobra. Miren,